Día 1487. Hoy nos llegan noticias interesantes desde la Federación Rusa. Aquí los rusos celebraron el aumento de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Irán, con la esperanza de aumentar sus ingresos y restar importancia a las sanciones occidentales. Sin embargo, ni siquiera los precios elevados han podido compensar los costes en los que ha incurrido recientemente su flota fantasma, lo que ha sumido a Rusia en pérdidas y déficit aún mayores. La guerra en Irán parecía inicialmente brindar a Moscú una oportunidad económica excepcional, ya que las interrupciones en el estrecho de Hormuz dispararon los precios mundiales del petróleo. Con el tráfico de petroleros paralizado y los mercados en pánico, el crudo ruso de los Urales se disparó hasta casi los $100 por barril en la India, su nivel más alto desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania. Respaldada por una exención temporal de Estados Unidos que permitía las compras indias, Rusia empezó a obtener de repente hasta $150 millones al día en ingresos petroleros adicionales. Según se informa, en los primeros 12 días Moscú obtuvo alrededor de $1.900 millones en ingresos extra, con proyecciones que apuntaban a una ganancia inesperada total de hasta $5.000 millones para finales de marzo. Sobre el papel parecía la tormenta perfecta a favor de Rusia, el caos geopolítico impulsando al alza los precios y las sanciones relajadas brevemente en un momento crítico. Sin embargo, esto pronto resultó engañoso, ya que los miles de millones adicionales siguen siendo marginales en comparación con la magnitud de los gastos de guerra de Rusia y las pérdidas económicas estructurales. El gasto militar directo ya ha superado los $250.000 millones, mientras que el daño económico total desde 2022 se estima en más de 1,3 billones. Solo el déficit federal ruso ha superado los $70.000 millones anuales, por lo que incluso un impulso de miles de millones de dólares procedentes del aumento de los precios del petróleo apenas hace mella en el agujero financiero en el que se ha convertido el presupuesto ruso. Más importante aún, estas ganancias son volátiles y temporales y dependen de factores externos. Por ejemplo, un aumento de la producción de petróleo por parte de los países de la OPEP o la apertura del estrecho de Hormuz las anularían en un instante, mientras que los costes impuestos a Rusia por las sanciones y la guerra son constantes y van en aumento. La principal herramienta de Rusia para eludir las sanciones, la flota en la sombra, se ha convertido en sí misma en una carga financiera, cuyo mantenimiento cuesta más de $10.000 millones al año. Desde 2022, los descuentos impulsados por las sanciones y las ineficiencias logísticas ya han acabado con unos ingresos potenciales estimados en $166.000 millones. La flota fantasma de Rusia tampoco opera ya en un entorno permisivo, sino en uno cada vez más hostil. Más recientemente, en toda Europa se están intensificando las medidas de aplicación de la ley y la detención por parte de Suecia del petrolero Sea-All 1 por cargos de fraude señala una tendencia más amplia. La presión legal se dirige ahora directamente contra las tripulaciones y la documentación. La reciente incautación por parte de Dinamarca de un buque vinculado a rutas comerciales sancionadas demuestra aún más que las interceptaciones forman parte de un esfuerzo coordinado. Además, el Reino Unido está considerando abiertamente las incautaciones militares en el mar, mientras que Australia ha ampliado las sanciones para incluir a más de 180 entidades y buques adicionales, estrechando aún más la red. Cada detención o inspección provoca retrasos en cadena, y en el transporte marítimo mundial, cada día extra en el mar puede costar entre 150.000 y $200.000 estadounidenses, a lo que hay que sumar multas adicionales como la de $10,9 millones impuestas por el gobierno belga al petrolero de la flota fantasma rusa que detuvo. Al mismo tiempo, los riesgos físicos están aumentando considerablemente, ya que, según se informa, el último ataque con drones ucranianos cerca de Malta dejó al buque metanero ruso Arctic Metagaz en llamas y a la deriva. Los daños de esta magnitud no solo dejan a los buques fuera de servicio, sino que también imponen enormes costes de sustitución, de entre 100 y $150 millones. Si a esto se suman las pérdidas anteriores y los riesgos de sabotaje, se crea una carga financiera cada vez mayor, y los armadores se enfrentan ahora a un duro dilema: seguir operando en virtud de contratos vinculados a Rusia y arriesgarse a la destrucción, o retirarse por completo.
Los costes de los seguros han agravado esta crisis aún más, ya que las primas por riesgo de guerra se han disparado entre un 500 y un 1000% en algunos casos, transformando un coste de alrededor de $1.000.000 por viaje hasta en 7 millones, lo que supone entre 5 y 15 dólares por barril en costes de transporte. Para los operadores de la flota en la sombra, la situación es aún peor, ya que muchos carecen de un seguro reconocido, lo que les obliga a recorrer rutas más largas, realizar transbordos de barco a barco y sufrir restricciones de acceso a los puertos. Estas ineficiencias aumentan el consumo de combustible, alargan los plazos de entrega y exponen a los buques a más inspecciones o ataques. Incluso los transportistas que cumplen con la normativa exigen ahora tarifas de flete más elevadas para transportar el petróleo ruso, que casi se han duplicado en el último mes y aumentan en aproximadamente entre 5 y 8 millones de dólares por viaje, lo que amplía el descuento que Moscú debe ofrecer a los compradores. Así, mientras los precios mundiales del petróleo suben, los ingresos netos de Rusia por barril disminuyen. En un principio, los analistas rusos celebraron la guerra de Irán como un salvavidas financiero con la esperanza de que los altos precios estabilizaran el presupuesto y compensaran la presión de las sanciones. En cambio, la nueva guerra hizo que la flota en la sombra resultara aún menos sostenible y apenas rentable, ya que sus buques se ven incluidos en listas negras, retenidos, dañados u obligados a realizar costosos desvíos por numerosos mares o hacer frente a devastadores costes de seguros. En resumen, la ilusión rusa de una recuperación impulsada por el petróleo se derrumba bajo el peso de las realidades estructurales. La economía de guerra de Rusia depende del mantenimiento de una logística compleja y costosa bajo presión constante, y ni siquiera los precios récord del petróleo pueden compensar las crecientes ineficiencias y riesgos. La flota fantasma, que en su día se consideró el salvavidas económico de Moscú, contribuye ahora a la misma presión financiera que pretendía superar, dejando a Rusia cada vez más expuesta a la quiebra, ya que los costes aumentan más rápido que los ingresos. Si deseas explorar otras noticias importantes de hoy que no hemos podido cubrir en este vídeo, no olvides visitar nuestro mapa interactivo de noticias. El enlace a nuestro mapa interactivo se encuentra en la descripción a continuación. Gracias por ver esta actualización y un agradecimiento especial a todos los que ya siguen nuestro mapa interactivo.